Ejes del DSM-4. El DSM-4 evalúa al paciente en diferentes variables y un diagnóstico consta de 5 ejes. En el eje 1 se codifican los trastornos clínicos y otras enfermedades que puedan ser objeto de atención clínica. En el eje 2 se codifican los trastornos de personalidad y retraso mental y los mecanismos de defensa. En el eje 3 se incluyen las enfermedades médicas y los problemas físicos cuando van acompañados de un trastorno mental. En este eje se codifican las enfermedades médicas actuales que son potencialmente relevantes para la comprensión o abordaje del trastorno mental. En el eje 4 se codifican los problemas ambientales y psicosociales que contribuyen con un trastorno, afectando el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de los mismos. En el eje 5 se incluye la opinión del clínico respecto al nivel de funcionamiento y de actividad del paciente y se hace a través de una escala que permite evaluar el grado de afectación que va del 1 al 100. Habitualmente al hacer un diagnóstico, los ejes a los que más atención se le presta es al eje 1 y al eje 2. De acuerdo al diagnóstico diferencial de los trastornos de conversión esquizoafectivo y esquizotípico, según la clasificación del DSM-4, los síntomas o déficits no deliberados de este trastorno corresponden a la afectación del funcionamiento motor, voluntario o sensorial, lo que se traduce en la existencia de un estado patológico general, ya que en su inicio están implicados factores psicológicos. Y cuando se habla de conversión es porque el paciente convierte la disparidad psicológica en un trastorno físico sintomático, como por ejemplo la incapacidad de la movilidad de ciertas partes del cuerpo o el uso normal de los sentidos. El trastorno esquizoafectivo incluye un episodio afectivo simultáneo con los síntomas de la fase activa de la esquizofrenia. Los síntomas afectivos deben estar presentes durante una parte sustancial de la duración total de la alteración y surgen ideas delirantes o alucinaciones que se mantienen al menos 2 semanas en ausencia de síntomas afectivos acusados. El trastorno esquizotípico en los pacientes con este trastorno de personalidad es similar a un caso de esquizofrenia en las rarezas de percepción, pensamiento, comportamiento y comunicación. Los pacientes con trastornos de personalidad por evitación por lo general están aislados y sin embargo desean integrarse a las actividades sociales. De acuerdo a los trastornos de personalidad, el CIE-10 presenta la descripción y las pautas de diagnóstico seguidos de términos de inclusión y exclusión y categoriza 8 trastornos específicos principales codificados de F60 a F60.7 que no se excluyen mutuamente y que tienen sintomatología superpuesta. Son los de tipo paranoide, esquizoide, disocial, de inestabilidad emocional, anancástico, histriónico, ansioso y dependiente. El DSM-4 por su parte considera 3 grupos que reúnen 10 categorías con nombres iguales o similares a los del CIE-10, que son los que seguiremos para reseñar lo fundamental de cada uno, y tal diagnóstico corresponde al eje 2. Este a su vez que se divide en 3 grupos, como lo es el grupo excéntrico, que incluye los trastornos de personalidad esquizoide, esquizotípico y paranoide. El grupo ansioso, que corresponde con los trastornos de personalidad por dependencia, evitación y obsesivo-compulsivo. Y el grupo dramático, que corresponde con los trastornos de personalidad antisocial, histriónico, fronterizo y narcisista. De acuerdo al diagnóstico del trastorno de ansiedad, la ansiedad es una reacción emocional normal necesaria para la supervivencia de los individuos y de nuestra especie. Sin embargo, las reacciones de ansiedad pueden alcanzar niveles excesivamente altos o pueden ser poco adaptativas en determinadas situaciones. En este caso, la reacción deja de ser normal y se considera patológica. Los trastornos que pueden producirse cuando la ansiedad es muy elevada tradicionalmente se dividen en físicos y mentales. Entre los físicos se encuentran trastornos psicofisiológicos como alteraciones cardiovasculares, trastornos digestivos, respiratorios, dermatológicos. En el caso de los trastornos mentales se encuentran las del estado anímico, las adicciones, los trastornos de alimentación y del sueño, sexuales y somatomorfos. Los trastornos de ansiedad, según el DSM-4 y para su diagnóstico, se clasifican en lo que son los ataques de pánico o las crisis de ansiedad, crisis de angustia o panic attack, como son conocidos, la agorafobia, que a su vez se divide en 3, que sería el trastorno de angustia sin agorafobia, trastorno de angustia con agorafobia y la agorafobia sin historia de trastorno de angustia. También una fobia específica y varios grupos de trastorno como lo son el obsesivo compulsivo, el de estrés postraumático, el trastorno por estrés agudo, el de ansiedad generalizada y la ansiedad debido a enfermedad médica, así como de ansiedad inducido por sustancias. De acuerdo al diagnóstico pronóstico de síndrome de trastornos psicóticos, hay un gran número de enfermedades mentales que pueden presentarse con síntomas psicóticos.
Se puede diagnosticar un trastorno psicótico debido a una enfermedad médica, delirio o demencia cuando hay pruebas en la historia o exploración física o pruebas de laboratorio que indiquen que las ideas delirantes o alucinaciones son producto de una enfermedad médica. Los criterios del CIE-10 y el DSM-4 son similares en muchos aspectos pero no idénticos. El CIE-10 propone dos caminos distintos para llegar a los criterios diagnósticos de la esquizofrenia, como lo es la existencia de un síntoma de Schneider de primer rango o delirios extraños, o presencia de al menos dos de los otros síntomas. El CIE-10 exige una duración de un mes con los síntomas, acercándose a los criterios del DSM-4 del diagnóstico de esquizofrenia y trastorno esquizofreniforme. De acuerdo al diagnóstico y pronóstico del trastorno de personalidad limítrofe, el listado de criterios más utilizados que deben encontrar para el diagnóstico suele ser el del DSM-4. Los rasgos de personalidad pueden ser originados por afecciones físicas, y es por esto que se realiza una evaluación inicial para eliminar funciones. Es muy importante tener en cuenta el diagnóstico diferencial, ya que otros trastornos pueden incluir síntomas similares pero variantes de acuerdo a la duración y percepción del sujeto. De acuerdo al pronóstico, dependerá de la edad de aparición de los primeros síntomas, así como de la intensidad y la presencia de ciertas conductas. Y pueden existir dos tipos de pronóstico, uno negativo y uno positivo. En el caso del negativo, viene establecido por el inicio temprano de los síntomas, es decir, entre la infancia y la adolescencia, y de una alta intensidad y presencia de conductas de estilo suicida o disociativa, con una actitud negativa al ponerse en tratamiento. Y en el caso del positivo, viene dado por la aparición de los síntomas en la edad adulta, entre los 20 y los 25 años, con ausencia de conductas suicidas o adictivas y una buena predisposición al tratamiento.